oportunidad con ustedes viendo el tema de las posturas. Es decir, muchas de las patologías que tú vas a presentar, posiblemente en hombros, en caderas, en columna, no se deben a patologías en sí misma de la articulación, sino, como decimos en Pilates siempre y nos enseña la biomecánica, siempre son consecuencias de una desalineación corporal. Como tú vas a ver en este siguiente video del esqueletito, ustedes ven que el cráneo es sostenido por las vértebras cervicales, que deben estar alineadas para que eso transcurra bien. A su vez, el peso del cráneo más el peso de las vísceras y el resto del cuerpo va a la zona lumbar. Y en la zona lumbar se distribuye, en la unión entre el sacro, la columna lumbar y la pelvis, se distribuye en la pelvis y va a los fémures. Y de los fémures al piso. Y así es como viene de vuelta la reacción hacia arriba. ¿Bien? Entonces, si bien la columna tiene sus formas, ustedes vieron en el esqueleto que tiene una entrada en la zona cervical, después tiene una ligera cifosis en la zona dorsal y una lordosis de vuelta en la zona lumbar. Esa estructura sigmoide de la columna está hecha para soportar el impacto y que toda esa estructura, que es un montón de huesos, no se transforme en algo rígido, sino que permita el amortiguamiento del taloneo, del caminar o del correr, ¿sí? Entonces, fíjense en esas estructuras, las cervicales y las lumbares, que son las que hacen la entradita en la columna, que son de estructura muy similar, salvo que las del cráneo son vertebritas chicas, mientras que las lumbares, por lógica, son vértebras más grandes, porque soportan más peso, tienen discos más grandes, tamaños vertebrales más grandes y tiene la misma función, que es la de flexión y extensión. La columna lumbar también tiene la función de flexión y la de extensión, cosa que las torácicas no tienen, pero ellas se dedican, no todas, sino un par de vértebras de las dorsales, a la rotación del tronco y no tienen tanta flexión por construcción de las propias vértebras. A lo que voy es que muchas veces tú tenés un problema cervical que en realidad no es originado por las cervicales en sí misma, sino por algo tan distal como un tema a nivel de las vértebras lumbares. En biomecánica decimos que todo lo que sucede en las lumbares repercute como un latigazo en las cervicales, ¿sí? Porque son las dos áreas que tienen esta movilidad, las dos, y soportan carga. La carga del cráneo, que en muchos casos por el tamaño del hueso del cráneo puede llegar a pesar hasta 6 kilos, con el contenido obviamente, y la zona lumbar que sostiene todo. Además, fíjense que hay otras estructuras, órganos y todo que tienen sus ligamentos en la columna, o sea que hay mucha carga a través de toda esa zona. Bueno, ¿a qué voy? A que muchas veces tú tenés una patología de hombros que en realidad se deben a una muy mala postura, o sea, la postura de esto, ¿está? Es decir, la columna dorsal demasiado hacia atrás con una bajada del cráneo, en vez de estar en la posición donde transcurriría el peso en las vértebras, se adelanta, el peso del cráneo ya no pasa por las vértebras, sino que pasa por las facetas o incluso en el vacío. Entonces todos los músculos del cuello están tratando de llevar esto a la posición y están permanentemente tensos. Esta posición es una posición de cierre de los pectorales que implica que los omóplatos están subidos en la espalda y por lo tanto el hombro está rotado. Entonces, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir la lógica? Y bueno, yo tendría que hacer este tipo de ejercicio para mejorar la cosa. Sí, pero ¿es todo carga lo que tenés que hacer? Y no, porque en un desbalance muscular hay músculos que están tensos, que hay que estirar, y hay músculos que están relajados, no sé si relajados, pero están con poco tono y hay que tonificar. Entonces, los temas posturales de la cintura alta, de la cintura escapular, no deben ser tratados con fuerza necesariamente, sino con fuerza, movilidad y elasticidad. Sobre todo hay que dedicarse a reposicionar estas estructuras.
¿tá? Lo que sucede en una patología de hombro, que a veces es bilateral o no, es lo que se llama el síndrome inhibitorio superior. Quiere decir, inhibitorio es porque el gran tono de muchos de los músculos hace que otros, como en este caso los de la espalda media alta, media baja, estén totalmente inhibidos, ¿sí? Entonces, siempre viene cruzado, por eso se llama síndrome inhibitorio cruzado. Los músculos que están muy tensos acá, ¿qué originan? Que los músculos que están en la parte opuesta se supertensen, que era lo que yo te decía, tiene que sostener demasiado el peso de la cabeza, ¿sí? Y ahora, los músculos que están muy débiles acá, en la espalda media, ocasionan que estos músculos de la zona anterior del cuello también estén débiles, porque la cabeza bajó. Entonces, como tú ves, no lo puedo solucionar solo con fuerza, el reposicionamiento de la escápula, sino que tengo que ir a estiramiento, a movilidad, a volver a poner la articulación en lugar y después pensar en carga, ¿tá? Porque en muchos casos una carga mal hecha va en el sentido de tu deformación. Si a ti te ponen a hacer pesas y vos no tenés el control de la posición, lo que vas a hacer es ir en favor cada vez más de tu dolencia. Y eso no lo podemos permitir, por lo menos quienes sabemos de biomecánica y hemos tratado pila de veces estos casos, no podemos dejar que pase. El otro punto importante es que muchas veces, como yo te venía de decir, si hay temas cervicales a veces son originarios de la zona lumbar, también la postura de la pelvis y de la parte media del cuerpo influye o determina la mala posición por compensación de la cintura escapular. Cintura escapular se le dice a esto. Las escápulas son los omóplatos. ¿Bien? Entonces, en esta posición lo que puede suceder es que haya personas que sean hiperlordóticas, ¿sí? Esta posición ya te trae el cráneo hacia adelante y te va a generar un montón de problemas, no solamente en la zona lumbar, sino también en las cervicales, con colgamiento de los brazos hacia adelante, etcétera, etcétera. Hay personas que son al revés, es decir, que tienen un predominio de fuerza de la espalda media, ¿sí? De la espalda de la zona dorsal baja, y en consecuencia están en una posición de cadena cerrada, que se le dice, y entonces quizás no tengan tanto problema en los hombros, pero sí tienen un derramamiento, como se puede observar en muchos casos, de toda la espalda hacia la zona glútea, con glúteos que están débiles, y en ese caso de la cadena cerrada, con un piso pélvico demasiado tónico. Entonces, se puede arreglar, pero por supuesto implica que hay zonas que van a ser más tratando de relajarse y otras zonas a las que vamos a ir tonificando. ¿Cómo es posible que podamos trabajar estirando y a su vez movilizando y a su vez tonificando? Y bueno, es justamente la magia que tiene el Pilates, justamente, que vamos a poder abarcar todas las necesidades que el cuerpo tiene. En principio, cuando una persona viene con problemas posturales, lo primero, ya sea de zona de cintura pélvica o de cintura escapular, porque son los dos puntos de distribución de carga en el cuerpo, lo que vamos a tener que hacer es reposicionarla y buscar establecer nuevos automatismos en el cuerpo que suplanten a los que no están funcionando para que esta posición de estar así ya no te sea más cómoda, que empiece a hacerte más cómoda una posición más erguida con una mejor distribución de carga. Es un tratamiento de una semana, de un mes, no. Es un cambio de hábito, por lo tanto, es como las dietas. Hago 2 semanas de dieta, ya estoy diosa total y puedo salir a comer lo que quiera. No funciona más eso, no existe en la mente de nadie que eso pueda funcionar así. Lo que funciona es que empieces a hacer un cambio gradual de los hábitos que determinen que tu posición, tu esquema corporal, vuelva a tener la alineación correspondiente. Voy a hacer una salvedad. Hay casos en los que la deformación viene del lado óseo.
ya sea porque sucumbió a una mala postura crónica desde la infancia, o bien porque la estructura ósea es así, como puede ser, por ejemplo, en una escoliosis, en una cifoescoliosis, en una lordocifoescoliosis, que también hay, que son casos muy extremos, donde la columna no solamente está rotada, sino que las curvas están demasiado pronunciadas. Y en esos casos es muy probable que la persona tenga una mejoría con la rehabilitación postural global, que no tiene nada que ver con Pilates, es una disciplina dentro de la fisioterapia que recomiendo muchísimo porque en principio les va a dar el empujón como para darles un buen estiramiento y nosotros posteriormente intervenimos con Pilates, por supuesto siempre considerando que en muchos casos esa persona va a tener que volver a hacer RPG porque su condición es ósea, es una condición más profunda y no hay más remedio que mantener cierta asiduidad en la asistencia al RPG, además de hacer Pilates. O sea, hay cosas que no se van a solucionar así tan rápidamente, pero que sí van a tener un alivio y que los dolores que empezabas a padecer como ya crónicos empiezan a desaparecer y tenés una mejor calidad de vida. Así que ahora vamos a hacer 2 videos en los cuales vamos a ver en uno cómo es el tratamiento de la cintura escapular sin dejar de lado el resto del cuerpo, que a veces puede ser también parte del problema, obviamente porque somos una sola cosa. Y luego vamos a ir a el tratamiento en Pilates de las desviaciones de la posición de la pelvis. Así que los espero en las próximas entregas.